Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como se pueden dar cuenta por el título de abajo, les traigo una pequeña historia de cuando estaba de intercambio. La verdad es que me pasaron al menos dos cosas que son bastante destacables, y una de ellas es la historia que les voy a contar hoy. Como se pueden dar cuenta en el título de abajo, hoy les voy a contar cómo mi psicópata encontró mi habitación. Un pequeño contexto. Yo me fui de intercambio a inicios de año a la Universidad de Sherbrooke en la provincia de Quebec, en Canadá. Como éramos estudiantes de intercambio, mis compañeros y yo nos quedamos en los edificios de la residencia de la universidad, que básicamente son edificios que están dentro del campus y que quedan cerca de las facultades. En estos edificios vive mucha gente, generalmente gente que viene de ciudades que son de afuera de Sherbrooke o de afuera de la provincia incluso de repente. Y también hay gente que viene de otros países como nosotros. Hay una mezcla de cultura y de costumbres y todo. Por lo mismo, aquí se presentaban muchos personajes bastante interesantes y uno de ellos es el protagonista de esta historia. La verdad es que en la residencia había harta gente más o menos rara, y por lo que me dijeron algunas personas es porque en realidad la vida en la residencia es súper solitaria, y es algo que yo pude comprobar por mi propia experiencia, porque generalmente la gente que es de ahí y que vive en la residencia vive toda su carrera universitaria en las residencias. Entonces se hacen amigos desde el inicio y se generan estos grupos un poco cerrados. Si bien soy gente súper amable, que no tienen problemas en compartir contigo y que te invitan igual a hacer cosas, es un poco más difícil integrarse como miembro del grupo, por decirlo así, porque tú solamente vas a estar por un cierto periodo de tiempo y en realidad como que es difícil mezclarse. En esta residencia vivían alumnos que estaban en pregrado y en posgrado, es decir, alumnos de carreras como la mía, que es una carrera de pregrado, y habían alumnos de magíster y doctorado. Era muy extraño encontrar alumnos de magíster y doctorado porque son generalmente alumnos que tienen familia, entonces viven en casa o en otros departamentos como más grandes y no en una pieza. Sin embargo, habían unos cuantos estudiantes de doctorados. Entre ellos está este personaje en cuestión. La verdad es que nunca supe su nombre, así que lo vamos a llamar el tipo árabe. ¿Cómo comenzó a desarrollarse toda esta historia? Fue básicamente porque este tipo conoció a una de mis compañeras que estaba conmigo en Sherbrooke, que vivía cerca mío, con la que yo cocinaba al principio de mi estadía allá. Ella lo había conocido en la cocina y habían estado hablando, y por eso ves que se veían, yo creo, no sé, al principio se saludaban. La verdad es que yo no andaba para todas partes con ella, así que en realidad no sé muy bien qué pasaba. Pero la cosa es que un día estábamos cocinando en la tarde y ella estaba haciendo unas tortillas, me acuerdo, de atún o algo así. Y este tipo se le acercó y le empezó a hablar. Yo estaba en mi onda, la verdad es que no estaba pescando. El tipo le preguntó que qué estaba cocinando y ella no le supo decir en inglés cómo se llamaba lo que estaba haciendo. Entonces me preguntó a mí. Y ahí este tipo, que es el tipo árabe, supo que yo conocía a esta niña y me empezó a hablar. La verdad es que de apariencia, y esto va a sonar súper superficial, pero de apariencia el tipo me daba mala espina. La verdad es que era un tipo que tenía una apariencia súper extraña. Estamos hablando de un hombre de cerca de los 40 años más o menos, que tenía una pinta bastante como que generaba un poco de rechazo. Y esto no es algo que solamente me pasaba a mí, sino también le pasaba a mi compañera y a más gente después que vivía en la residencia, por lo que me fui enterando a lo largo de mi estadía allá. La cosa es que este tipo se quedó en la cocina ese día bastante tiempo. Yo por mientras estaba lavando los platos, qué sé yo, y se acercó a hablarme y me empezó a preguntar cosas típicas como: ¿tú también vienes de Chile? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué estás acá? Ya, y dije, ya es una persona amigable, voy a responderle sus preguntas sin problema. Y así empecé a hablar con él. La verdad es que obviamente como que se genera mucho eso, como que te ven y sabes que tú no eres de ahí, entonces te empiezan a hacer preguntas, como que generas un poco de curiosidad cuando eres extranjero. Y eso es algo que me pasó muchas veces con tanto gente de allá como otros alumnos de intercambio, que como que te preguntan de dónde eres, qué idioma hablas, por qué estás ahí, qué estudias, cosas así. Por lo tanto, cuando él me estaba preguntando estas cosas, a mí no me pareció para nada extraño, me pareció algo normal, rutinario, whatever. Pero de repente la conversación se puso un poco extraña, como que se empezó a acercar y me empezó a hacer preguntas como, no sé, como si estaba proleando, cosas así. Y yo así como, no sé, bla bla bla, y ahí como que me empecé a incomodar un poco. Y de repente me dice, mi habitación es tal. Yo vivía en el edificio E2, entonces todas las piezas eran como E2, tanto, tanto. Él vivía en el segundo piso y yo vivía en el primer piso. Entonces él se me acerca y me dice, yo vivo en la pieza, por ejemplo, en la E2 2118.
Y así como, qué bien. La verdad es que justo me estaba preguntando eso. Y en mi mente yo decía así como, ¿por qué me está diciendo esto? Pero después él me preguntó cuál era mi pieza. Y me pareció súper extraño. La verdad es que yo no le iba a decir cuál era mi pieza, porque en realidad él tenía una pinta que me generaba como cierto rechazo, me daba desconfianza. No le iba a decir exactamente dónde me podía encontrar. Entonces le dije, aprovechando que había llegado hace cuánto, como una semana atrás, le dije, la verdad es que no sé cuál es el número de mi pieza, no me lo he memorizado, sé cómo llegar, no sé cuál es, sé que está en el primer piso. Y ahí quedó la conversación. Después me siguió hablando de otras cosas, pero en realidad como que lo traté de evitar para evitar como que me preguntara cosas que me incomodaran. Empezó a pasar el tiempo y ves que nos encontrábamos con él en la cocina, el tipo se me acercaba y me empezaba a hablar. Y a mí me generaba una sensación muy incómoda, ya que sentía que como que tenía una especie de doble intención. Y eso igual en parte puede ser porque yo como que desconfío de todo el mundo. Entonces en parte sí es mi culpa. Quizás no lo estaba diciendo con mala intención, pero este tipo tenía un aspecto raro. Entonces yo como que siempre le decía a mi compañera, ¿sabes qué? El tipo árabe como que me incomoda y no me gusta ir a la cocina, bla bla bla. A ella igual incómoda porque también de repente le hablaba de cosas. Pero un día ella me contó que ella le había dicho que en realidad ella vivía en Sherbrooke con su pololo, lo cual era mentira. Y ahí el tipo como que la dejó de molestar. Yo nunca hice eso en realidad, porque en realidad nunca se dio como la oportunidad, pero como que sí trataba de evitarlo. La cosa es que un día, ya avanzando casi a fines de enero, principio de febrero, con mi compañera fuimos al supermercado a comprar la mercadería y llegamos a la universidad y fuimos a la residencia y fuimos al segundo piso porque afuera de la cocina teníamos unos lockers para guardar la mercadería. Estábamos guardando las cosas y de repente mi compañera entra a la cocina y escucha que se pone a hablar con alguien. Ya, y a mí no me importó, en realidad yo seguí guardando mis cosas. La verdad es que ya normalmente siempre que íbamos a la cocina terminábamos hablando con alguien porque así son las leyes de la sociabilidad, no sé. La cosa es que terminé de guardar mi mercadería y entré a la cocina y me pilló con la sorpresa que estaba el tipo árabe. Y no había nadie más que el tipo árabe. Ya, yo como que entré y obviamente por cortesía lo saludé, aun cuando me incomodaba hablar con él. Empecé a hablar con mi compañera y él de repente me dice, me empieza a preguntar que cómo estoy, todo el tema, y yo le respondo sin preguntarle nada de vuelta. Y me empieza a decir, I miss you, I miss you, I miss you. Literalmente me decía, te extraño en inglés, una y otra vez. Me lo dijo 5 veces más o menos, sin parar. Y yo así como, ignorándolo, y de repente me dice, I miss you, do you understand? Literalmente me dice, te extraño, ¿me entiendes? Y yo así como completamente choqueada, porque en realidad fue una forma muy como creepy, ¿cómo decirlo? Como muy extraña de decirlo. Y si estaba bromeando, la verdad es que le salió muy serio para estar bromeando. Y yo le dije así como, yes, I understand. Sí, entiendo, bye, adiós. Y me fui. Yo en ese entonces estaba peleando con mi pololo de Canadá y le comenté la historia. Le dije, oye, ¿sabes qué? Como que no quiero volver a mi cocina, está este tipo que es súper extraño. Y él como que se rió y me dijo, ya, olvídalo, la verdad es que aquí hay mucha gente que es extraña porque en realidad no tienen mucho contacto con otras personas, entonces como que de repente reaccionan de forma extraña. Ya, no olvidamos. Y después, avanzando ya para el 14 de febrero, el día de San Valentín, ese día salí junto con mi pololo y mis compañeros que estaban allá y fuimos a una fiesta que había de San Valentín y después fuimos a un como concierto de música, era blues contemporáneo si es que no me equivoco, de un grupo japonés que andaba haciendo un tour por Canadá y que fue a tocar al auditorio de la universidad. La verdad es que yo estaba esperando, no era blues, era jazz contemporáneo. La verdad es que estaba esperando algo completamente diferente, pero la verdad es que el show de estos tipos había sido súper extraño. De hecho mi compañera no pudo soportar todo el show y se fue a su pieza porque fue un show de verdad súper raro, con unas luces raras, la música era como súper como de película de terror, los tipos tenían un aspecto bastante extraño. La verdad es que yo me empecé a sentir súper nerviosa por lo mismo y le dije a mi pololo que por favor nos fuéramos ya una vez avanzado el show porque me sentía incómoda. Y fue lo que hicimos, nos fuimos a mi pieza y cuando entro al edificio veo que hay un papel en mi puerta doblado abajo. Y a mí me llamó bastante la atención porque normalmente cuando te dejaban papeles en la pieza eran papeles mucho más chiquititos y que eran porque habías cometido alguna infracción. Por ejemplo, estaba prohibido dejar los zapatos en el pasillo. Entonces si dejabas tus zapatos en el pasillo ibas a recibir un papel que te decía así como, por favor, no dejes los zapatos en el pasillo. Y dije, va, qué raro, quizás qué infracción habría cometido.
Y voy, tomo el papel, lo veo y dice I miss you y un número de mi pieza. Yo en mi nerviosidad máxima, en mi estado de nerviosismo máximo, leí mal el número y pensé que era el número de la pieza del tipo árabe y literalmente me volví loca. Porque mi compañera me había comentado que le había vuelto a preguntar dónde vivía yo y que le había dicho cuál era el número de mi pieza. Entonces yo sabía que él sabía dónde yo vivía y que me hayan dejado un papel que justo decía I miss you. Obviamente no sé, me volví loca, sentí como que el mundo se me acababa. La verdad es que yo dije ya, voy a mandar un correo, voy a pedir que me manden un pasaje, me voy a devolver a Chile hasta que llegue el intercambio. Yo me voy de aquí. Después dije, no, mejor no, me cambio de pieza, me cambio de residencia, algo voy a hacer, pero aquí no sigo. Por suerte estaba mi pololo en ese entonces conmigo y como que me ayudó a calmarme un poco, pero me decía así como que no, esto tiene que ser una broma, no sé qué, quizás fue tu compañera. Mi compañera vivía muy cerca mío, así que yo tomé mi papel, le golpeé en la puerta y le dije, por favor dime que fuiste tú y que es una broma de mal gusto. Ella ve el papel y enloquece, porque también asumió que había sido el tipo árabe. Las dos nos quedamos mirando y sentimos como que nos iban a matar. Literalmente yo sentí que estaba en peligro en ese entonces, porque si ustedes conocen la estadística, por lo menos en Estados Unidos, la mayor cantidad de abusos sexuales para las estudiantes universitarias ocurren dentro de las residencias universitarias. No hay mucha seguridad, entonces yo ni siquiera tenía baño en mi pieza, entonces si me daban ganas de ir al baño a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, tenía que atravesar todo el pasillo. No me sentí segura, obviamente. Y la verdad es que comencé a colapsar y mi pololo me dijo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar a este tipo y lo vamos a encarar y le vamos a decir que pare. Yo la verdad es que ni siquiera me acordaba cuál era su pieza, así que fue muy difícil obviamente llegar a su pieza. De hecho no llegamos nunca a su pieza. La cosa es que subimos al segundo piso porque yo lo único que me acordaba era que él vivía ahí. Fuimos a la cocina, yo estaba obviamente colapsando y entró otro chico que vivía en la residencia y me quedó mirando y me preguntó si es que todo estaba bien. Yo le comenté mi historia y me dijo, ah, sí lo conozco, la verdad es que este tipo es conocido por tener una actitud muy extraña con las mujeres. Es un tipo que es como bastante extraño, que hace que las mujeres se sientan incómodas, vive en tal pieza. Mi pololo me dijo, vamos a ir y vamos a encararlo, le vamos a decir que tú en realidad no estás sola, que estoy acá, que cualquier cosa que pase yo lo conozco, no sé qué, bla bla. Y empezamos a caminar y cuando llegamos a su pieza voy a golpear y mi pololo me dice, espera, déjame ver el papel de nuevo. Lo muestro y me dice, no hagamos nada todavía. Yo poco menos lo ahorcó, porque de verdad que yo lo único que quería era mandarle una cacheta a este tipo y no sé, insultarlo, no sé, hacer algo, porque de verdad me sentía súper insegura y súper mal. Estaba súper nerviosa y estaba llorando mal. Y bueno, entonces mi pololo se pone como a mandar un mensaje de texto y yo digo, ¿qué onda? No puedo golpear la puerta porque te vas a poner irreal. Me dice, la verdad es que me acabo de acordar que yo le conté la historia a un amigo. Este amigo vivía en la misma residencia en la que vivía yo, en el mismo edificio, él vivía en el tercer piso y en el primer piso. Nosotros nos conocíamos, éramos más o menos amigos y yo le digo así como, pero ¿qué onda? ¿Reconociste su escritura? Y me dice, no, pero puede que sea él que haya escrito. Vamos a relajarnos un poco, vamos a esperar a que me responda y si no vamos a la pieza de este tipo y lo encaramos. Bajamos de nuevo a mi pieza y justo venía llegando el amigo de mi pololo de ella. Y la cosa es que ellos se ponen a hablar en francés y mi pololo le pregunta, ¿tú dejaste el papel? Y el otro le dice, sí. Y yo honestamente me volví loca. Le empecé a gritar, yo creo que todo el pasillo escuchó. Lo empecé a llamar de distintas formas, que era un estúpido, que cómo se le ocurría. Vuelta loca, porque obviamente yo estaba súper insegura y estaba súper asustada. Estaba llorando y le conté en realidad una experiencia que había pasado con una alumna de mi universidad que no voy a exponer acá porque no es necesario, pero que obviamente me acordé inmediatamente de eso. Entonces yo le decía que en realidad la realidad latinoamericana es muy diferente a la realidad canadiense. Acá sí tenemos mucho más como, no sé, por lo menos a mí me pasa que siento que las mujeres están un poco más inseguras o desprotegidas cuando andan en la calle o algo así. Entonces obviamente me sentí muy asustada. Él me pidió mil disculpas y me explicó que en realidad el papel no era para mí, sino que era para mí, por lo que lo había visto salir de mi pieza y que en realidad era una broma para él. Esa noche tuve una crisis de pánico terrible por toda la tensión acumulada, pero lo bueno es que al final no había sido mi psicópata el que había llegado a mi pieza, sino que había sido este tipo. La historia dio un giro completamente inesperado y así es como tuve una de las experiencias más traumáticas y más como terribles dentro de mi experiencia allá en Canadá. Así que esa es la historia que les quería contar de cómo mi psicópata encontró mi pieza. Al final nunca más volví a hablar con este tipo, lo volví a saludar como 2 veces con el tipo árabe, porque me sentía muy avergonzada, porque él había contado a otra persona que él me había dejado el papel y obviamente los rumores se
esparcen. Y después hablé con esta persona a la que le había dicho, le había contado que en realidad había sido un malentendido para que no se, como que se formara esta gran bola de nieve. Así que eso, esa es mi historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme una manito arriba, coméntenme si alguna vez han vivido algo similar. Y eso, les recuerdo que tengo redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y un mail de contacto por si se quieren poner en contacto conmigo, si quieren comunicarse conmigo. Les comento, mi Instagram lo cambié mi cuenta, tiene el mismo nombre que tenía antes, pero es una cuenta nueva, básicamente porque quiero mantener mi cuenta personal un poco más privada y poder compartir todas las cosas relacionadas con el canal en la cuenta del canal. Así que para las personas que me seguían en mi cuenta personal y que no me han seguido en el nuevo Instagram, por favor síganme para que estén al tanto de cuando subo videos, de qué maquillaje estoy utilizando. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos. ¡Chao!